Qué difícil hablar de la escena independiente sin sacar a colación un Metroidvania, roguelike o Souls-like. Actualmente es la triada de la escena independiente, tres subgéneros que han canalizado tantas ideas que, aunque mañana se dejaran de consumir, pasarán a la historia como tres actores importantísimos en el desarrollo e evolución de la escena independiente. De eso no me queda duda. En esta ocasión estaremos hablando de los Metroidvania. He elaborado una recopilación que encierra algunos de los próximos juegos Metroidvania más prometedores, así que pónganse cómodos y prepárense para conocer 2 docenas de propuestas destacadas dentro del género. Sin más dilaciones, vamos a ello. Kingdom Shell como primera estocada de esta recopilación. Está desarrollado por Cult of Pixel, estudio de un solo hombre, con gráficos de píxeles al estilo de los 90 y una inspiración que reposa en títulos como Castlevania de NES y Momodora. Kingdom Shell se configura como un Metroidvania en el que seremos testigos de un frío cuento de hadas de injusticia, traición y retribución. Actualmente el juego cuenta con una demo en Steam. Editado por Graffiti Game y desarrollado en conjunto por los estudios Mantra y Synergia Games, tenemos a Elden, un rol de acción Metroidvania que bebe de la mitología Lovecraftiana. Sus creadores han dado a conocer que su proyecto está influenciado por otros Metroidvanias y roles de acción de rotundo éxito como Blasphemous, Hollow Knight y sí, la saga Dark Souls. Otros Souls-like más, y les advierto que no será el último de esta recopilación. De hecho, en su página de Steam recogemos que Elden da un fuerte enfoque a los combates basados en habilidades, por lo que los jugadores imprudentes serán castigados una y otra vez por las fuerzas primigenias. Desvinculándose de la ambientación Dark Fantasy está Glimmering Mirror, un Metroidvania de aspecto encantador con monas chinas o en su defecto de estilo anime. Glimmering Mirror es asquerosamente increíble a lo que respecta a su apartado visual. Otra ruptura de patrón es que el sistema de combate de nuestro personaje está basado únicamente en ataques a distancia. Resumidamente, un precioso Metroidvania con elementos de disparar y correr y una fuerte carga narrativa. Mini Shoot Adventure, desarrollado por el estudio francés Soul Game Studio, es con seguridad una de las propuestas Metroidvania más frescas de esta recopilación. Con vibrantes gráficos minimalistas, Mini Shoot es esencialmente un cruce entre juego de disparo de doble palanca cenital bullet hell y Metroidvania. Con este título tendremos la oportunidad de explorar un mundo al estilo de Zelda, pero acompañado de una experiencia shooter cenital. Por cierto, hay una demo disponible a través de Steam. ¿Te gustaría jugar un Metroidvania en el que controlas a un Predator joven? Te lo tengo. El estudio independiente finlandés Gloomsoft presentó hace casi un año el primer tráiler de Moadra, un Metroidvania de ciencia ficción con vibras al universo de Aliens. Es como si la serie Predator Aliens tuviera un bebé con un Metroidvania, o en otros términos, un Metroid de fantasía oscura. Moadra nos da la oportunidad de atravesar un oscuro mundo masivo interconectado de forma no lineal, descubriendo los sombríos misterios de su mundo Proeta 6 a nuestro propio ritmo. A su vez, como buen Metroidvania, la exploración y reexploración, desafiantes combates, acertijos ligeros, secretos y un plataformeo satisfactorio y ágil serán parte de este sombrío viaje.
De enrolar a un alien obsesionado con despellejar seres humanos y exhibirlos como trofeos, pasamos a encarnar a un lindo y pequeño engendro del infierno con el atmosférico Metroidvania de Doomblade. Un nombre algo genérico, pero promete. Este proyecto llegó de la mano del estudio Muro Studios y será publicado por Iceberg Interactive. Cuando leí el argumento me acordé del clásico Elric de Melny Bonnet, y es que Doomblade dará protagonismo a un arma con vida propia que está hambrienta de sangre y venganza. Impulsados por la venganza, se forma una relación simbiótica entre estos dos personajes. Basándonos en el trailer, parece que es un Metroidvania en el que la acción se mantiene alta. Han pasado 2 años desde que culminó la exitosa campaña de mecenazgo del gótico Metroidvania The Last Fate. En menos de una semana ya habían alcanzado la meta inicial, unas 45.000 libras esterlinas. Para el final de la campaña, el estudio italiano Cumisoft Game habían logrado recaudar 210.000 libras esterlinas, un éxito redondo. Y es que si hablamos de los mejores próximos Metroidvania, no incluir a The Last Fate viciaría por completo el objetivo de este video. Muchísimo se ha dicho de este prometedor Metroidvania, que es un sucesor espiritual de Castlevania, que es un Blasphemous con una paleta de colores fríos, o que es el Bloodborne 2D. De un modo u otro, The Last Fate se ha coronado como una de las grandes promesas indie. En una entrevista, este estudio formado por 2 hermanos señalan que The Last Fate nace de su pasión por la arquitectura y las artes góticas. Con este proyecto buscan crear una experiencia donde la gente tenga que sentir lo que significa vivir en una época llena de misterios y entornos terroríficos. A su vez declaran que tenían muchas ganas de crear una nueva experiencia única mediante la combinación de algunos de los elementos clásicos, como la exploración profunda y los combates de acción satisfactorios, respaldados por diferentes habilidades y hechizos mágicos. Esto potenciado con un pixel art muy detallado para disfrutar de la experiencia de un mundo gótico al máximo. 3 años desde que fue anunciado el generador de memes de Hollow Knight Silksong. Lo último que se supo con respecto a una fecha de lanzamiento fue cuando, gracias a una gran filtración de la base de datos de GeForce Now, se vio que Silksong estaba programado para febrero de 2022. A pesar de que febrero ha pasado historia, esto nos atisba la posibilidad de que la princesa de Hallownest llegue finalmente este 2022. Disfruten el trailer por enésima vez porque es lo que hay. Seguimos con otro peso pesado. Gestalt Sting and Cinder estará publicado por el editor independiente Fireshine Games y desarrollado por Metamorphosis Games. Con Gestalt le ha pasado algo similar a Silksong, solo que este ha sido menos mediático. Este Metroidvania llegaría inicialmente en 2020, luego 2021 y ahora, según su página de Steam, 2022. Sting and Cinder es una acción-aventura Metroidvania centrado en la narrativa y ambientado en un mundo steampunk asombrosamente hecho a mano. Y es que sí, Gestalt ha sido aplaudido por su diseño artístico steampunk, sus exquisitas y evocadoras partituras y sus animaciones meticulosamente diseñadas que dan vida a sus combates. Esta promesa indie se inspira en los juegos de acción clásico de la era de los 16 bits, en el cual nos veremos envueltos en una aventura de alto octanaje llena de giros y vueltas en un viaje de descubrimiento. Seguimos con Crossword, un título con un acabado visual incuestionablemente heredado de Hollow Knight y Bloodborne. Hemos hablado de la exitosa campaña de recaudación de The Last Fate, de cómo en menos de una semana lograron su objetivo. Sin embargo, es un hito que palidece si lo comparamos con la campaña de Crossword. A pocas horas de iniciar su campaña de Kickstarter, este vistoso Metroidvania alcanzó el monto fijado para su desarrollo, unos $99.100. Crossword se sirve de la estética de Hollow Knight y una ambientación victoriana a lo Bloodborne, descaradamente a lo Bloodborne, aunándole que el personaje principal es un médico de la peste con una guadaña por arma. En fin, si te la pasaste bien jugando Hollow Knight, Crossword tiene que estar en tu lista de deseados, si es que ya no lo está. A believer would see forgiveness. That is not what I am. Está en boga sacar Metroidvanias con ambientación victoriana o steampunk. Steindal, Order of Chaos, patenta aún más esa afirmación. Steindal es un Metroidvania de ritmo rápido inspirado en el steampunk con un toque mugriento de brutalidad. Inspirado en juegos como Castlevania y Hollow Knight y alimentado por la furia de Dark Cells y la oscuridad de Bloodborne. To expose the sins of the world.
Pero si lo que buscamos es un Metroidvania con una original ambientación, os garantizo que Viacom es el juego. ¿Ustedes recuerdan la película de Osmosis Jones o la serie animada de Oxy Drix? Un glóbulo blanco y una píldora que hacían vida en el cuerpo de un humano y, en calidad de detectives, se dedicaban a combatir cualquier infección que pusiera en riesgo la salud del mismo. Esta referencia no la he sacado a colación gratuitamente, pues Viacom es esencialmente el mismo argumento, pero en vez de una píldora o glóbulo blanco, tomaremos el control de una vacuna prototipo que, dentro de la misma, hay un cerdito con la única misión de abrirse camino a través de las regiones infectadas del cuerpo de un perrito. Y, a ver, no es solo teóricamente la ambientación, es que Viacom luce increíble. Ya no es solo una ambientación original, es que visualmente hay invite a explorar un mundo microscópico lleno de células, órganos, bacterias y virus. Quiero cerrar con lo más importante. Viacom es sí un Metroidvania, pero cruzado con acción de disparo de doble palanca de desplazamiento lateral. Creo que todo amante de los retro tiene que conocer el título que acá nos ocupa, no solo porque sea 8 bits, es que también permite personalizar nuestra experiencia retro de 8 bits con paleta de 4 colores intercambiables. Os hablo del Metroidvania de 8 bits de Biota, un plataforma acción Metroidvania en 2D ambientado en una colonia minera infectada por una plaga alienígena. Este título ya se encuentra disponible, pero lo he incluido porque ha salido relativamente hace poco. Desde la tribuna de Rock Paper Shotgun se nos dice que Biota es un Metroidvania indulgente que no sorprende con tanta frecuencia, pero dan el clavo para los fanáticos de las plataformas y aquellos que disfrutan de retroceder cuidadosamente. En ese mismo orden se nos informa que no es un mal punto de partida si estamos buscando entrar en los Metroidvania pero no sabemos por dónde empezar. Sería injusto no aprovechar de hacer mención de un nombre tan importante en la comunidad hispanohablante de creadores de contenido y al mismo tiempo del desarrollo de videojuegos en LATAM. Una persona que ha dado a conocer de manera muy amena los entresijos del game design. Estamos hablando del responsable de plano de juegos, Champ. Se estarán preguntando, o quizás no, ¿qué diablos tiene que ver 9 Years of Shadows con Champ? Bueno, que es uno de los responsables de este vistoso Metroidvania. 9 Years of Shadows será el título de debut del estudio mexicano Halber Studios y estará publicado por Freedom Games. El director y creador de este proyecto, Miguel Jason, ha dado a conocer que Michiru Yamane y Manami Matsumae, legendarios compositores de Castlevania y Mega Man, estarán involucradas en el soundtrack de este Metroidvania. Champ, por otro lado, compartió en una entrevista que 9 Years of Shadows mezcla la estética de Castlevania con el gameplay específico de Mega Man 0. ¿Pueden sentir esa vibra a Studio Ghibli? Otro prometedor Metroidvania es el colorido Islet que evoca y o se inspira en la técnica Miyazaki, técnica que ha hecho de Studio Ghibli un referente cultural. Islet estará publicado por el editor Armor Game Studios y desarrollado por Kyle Thompson. Este Metroidvania de estética encantadora y alegres partituras promete ser una experiencia sorprendentemente saludable, en la que los jugadores se enfrentarán a monstruos y conocerán personajes extravagantes dispersos en un mundo pintado a mano con entornos exuberantes y vívidos que podremos explorar libremente. Continuamos con Mandrágora. Fue anunciado en febrero de este año y desde entonces ha dado mucho que hablar. Mandrágora es un ARPG 2.5D de desplazamiento lateral de estilo Metroidvania y una pictórica y exquisita ambientación Dark Fantasy que personalmente me ha recordado a la de Fable 3. Está desarrollado por Primal Game Studios y publicado por Marvelous Europe. Ixvan Stufa, director creativo de Primal Game, ha declarado que Mandrágora es una mezcla de géneros de todo lo que amamos de nuestros juegos favoritos. Y es que esa combinación de ARPG con Metroidvania recuerda al reciente proyecto español de Soldiers. De toda esta galería de prometedores Metroidvanias, Silent Santikado, con su detallado pixel art, figura como uno de los más desconocidos, pero no por ello es menos merecedor de encruzar esta lista. De hecho, al contrario, es justo y necesario hablar de estas promesas que pasan usualmente bajo radar. Silent Santikado es un Metroidvania retro oscuro y atmosférico que conocí en octubre de 2021, mes en el que inició su exitosa campaña de mecenazgo en Kickstarter. Según la descripción del proyecto, Silent Santikado es un juego de acción y aventuras en 2D que abarca un mundo interconectado de bosques lluviosos, ruinas malditas y costas bañadas por la sal. Disfrutaremos de un entorno rico en detalle y una historia misteriosa mientras nos batimos en intensos combates.
Miren, como fanático de los cuentos de los hermanos Grimm, Lewis Carroll y Hans Christian, tanto las versiones populares, que serían los cuentos editados por Disney, como en sus versiones originales, The Darkest Tale se presenta como una grata y deliciosa sorpresa, una que promete muchísimas referencias a estos cuentos que nos acompañaron en nuestra infancia, pero totalmente afines al tono oscuro de las versiones originales de los hermanos Grimm. Pongámoslo así, es una antología de estos cuentos clásicos, pero filtrada a través de la fantasía oscura y en forma de videojuego. Una delicia. De hecho, el juego tiene una demo disponible y el índice de aprobación es inmaculado. En The Darkest Tales enrolaremos a un osito de peluche embarcado en una difícil empresa, una que nos llevará por los reinos de los sueños y las distorsionadas fantasías infantiles. Y es que acá nos reuniremos con personajes familiares de nuestra infancia, pero no es probable que el encuentro sea feliz. Hombres de pan de jengibre sedientos de sangre, la bella durmiente parece estar un par de siglos atrasada en el sueño y la sirenita se parece más a una bruja del mar que a una inocente niña de las olas. Pero hablemos de su configuración. The Darkest Tale es efectivamente una acción-aventura Metroidvania de desplazamiento lateral con combates hack and slash, árbol de habilidades, tradición profunda y misteriosa y un apartado visual que recuerda a Ori. Pisando la recta final, damos con Being and Becoming, un Metroidvania atmosférico ambientado en un reino corrompido. Este juego está desarrollado por Itches y publicado por Critical Reflex. Being and Becoming es un Metroidvania bellamente hecho a mano con arte de píxeles en el que el mundo y la historia se forman directamente, según nuestras elecciones de juego. Y es que una de las características que me ha enganchado es que este deformado mundo se desarrolla en función de nuestras decisiones de juego. Habrá caminos y salas únicas específicas para el juego dependiendo de dónde elijamos comenzar nuestra cruzada para sofocar la influencia de la fuerza malévola de turno. Aftermath entra por los ojos. Amor a primera vista, un RPG Metroidvania 2D de desplazamiento lateral equipado con un precioso apartado artístico dibujado a mano que llegará a finales de este año. Auron Shanghai, estudio detrás de Aftermath, han dado a conocer que su principal objetivo es ofrecer a los usuarios una aventura inmersiva en un atractivo mundo interconectado enteramente dibujado a mano y a su vez dar libertad al jugador para desarrollar su propio estilo de combate, sirviéndonos de una amplia variedad de armas y talentos que nos permitirán moldear a nuestro personaje según nuestros gustos. ¿Recuerdan el incidente con Devotion? Este título generó una polémica de las buenas. Para no dejarlo sin contexto, es un videojuego de horror que fue retirado de Steam y otras distribuidores digitales, básicamente porque dentro del juego habían referencias sutiles en las que se mofaban del presidente chino Xi Jinping. Incluso lo compararon con Winnie the Pooh. Y ya saben, las empresas occidentales no quieren que su relación con el gigante asiático se vean perjudicadas. Demasiado mercado. Este estudio taiwanés, Red Candle Games, se ha desvinculado del género horror y ojalá por el bien de este proyecto de elementos que generen polémica para traernos Night Souls, un Metroidvania que ha sido resumido como la mezcla de Sekiro y Hollow Knight, agregándole una original ambientación, Tao Punk. El cyberpunk choca con el taoísmo, simplemente brillante. Sus desarrolladores lo definen como un juego de plataformas de acción en 2D dibujado a mano, rico en historia, que presenta un combate centrado en la desviación inspirado en Sekiro. Bullet Hell, un estilo visual que resuma mimo y en la mezcla diseño Metroidvania. Super Mega Team, trabajando en sociedad con Team 17, nos preparan un peculiar Metroidvania, un Metroidvania con shoot 'em up y un toque de construcción de mazos. Cuando veo que salen estas mezclas de género y por extensión de mecánicas y sistemas, me acuerdo de aquellas personas que sostienen que los géneros murieron. Sí, los Friedrich Nietzsche de los videojuegos. Este particular proyecto recibe el nombre de The Night Witch. The Night Witch se presenta como un juego de aventura estilo Metroidvania con combates tipo shoot 'em up, entrelazado con un sistema de habilidades basado en cartas. En él jugaremos como Rainen, una adorable brujita que se enfrentará a los tiranos de turno. Sus desarrolladores advierten que The Night Witch pretende ser un Metroidvania accesible sin barreras, con un sistema de puntería automática desactivable y múltiples opciones de ayuda. El juego podrá ser ajustable según el nivel y gusto de los jugadores.
Si eres fanático de los Metroidvania góticos y disfrutas de experiencias cruentas, enhorabuena, pues Humble Game y el desarrollador Blackmore Mind han anunciado uno hace relativamente poco. Moonscar ha sido de mis últimos descubrimientos y sé que lo que verán a continuación gustará muchísimo y os recordará a Blasphemous por ese exceso de tripas al aire o quizás por ese mundo sombrío con una paleta apagada a Ender Lilies o el ya mencionado Bloodborne. En Moonscar seremos testigos de historias y recuerdos de traición, sufrimiento y venganza. Promete poner a prueba nuestras habilidades y reflejos en desafiantes combates que podrán ser abordados con una variedad de armas y magia. También se nos asegura una oscura historia llena de giros y una intrincada construcción del mundo. Nuevamente, el título que acá nos reúne salió hace muy poco y por eso pasa a engrosar esta lista. Cerramos por todo lo alto de esta recopilación, concluimos video con el Metroidvania español de Soldiers, una epopeya retro ARPG con plataformas, clases, personalización, rompecabezas, exploración Metroidvania y combates crujientes como el de los Souls. Sí, es un título que es candilado, pero que en esa justa medida generó cierta preocupación por todo lo que intentaba abarcar. Ya saben, el que mucho abarca, poco aprieta, y de eso hay muchísimos ejemplos en la industria. Soldier llega de la mano del estudio español Retroforge en colaboración con el editor Dark Valleyers. Alberto Hernández, director creativo de Retroforge, declara que con Soldier querían capturar la velocidad y la legibilidad de los Metroidvania 2D clásicos con el complejo sistema de combate de un asunto más moderno, permitiendo a los jugadores adaptar a su héroe a su estilo de juego específico. Y concluye diciéndonos que Soldier es el matrimonio perfecto entre lo viejo y lo nuevo. Y bueno gente, así concluimos esta recopilación. Si tienen alguna recomendación, dejarlo en la caja de los comentarios. Si les ha gustado el video, un gran pulgar arriba. También comenten cuál ha sido su título preferido, cuál esperan, cuál ha faltado. Es imposible poder meter todos los títulos en un solo video. Y bueno, nuevamente, si les ha gustado el video, suscríbanse, que semanalmente estamos trayendo videos relativos al cine independiente. Sin más que añadir, nos vemos en la próxima. Cuídense un montonazo y que la fuerza los acompañe.